Bienvenidos a este podcast llamado Más allá de la conexión, la ciudad que estamos construyendo. En este espacio quiero invitarlos a imaginar cómo podrían ser nuestras ciudades y nuestras experiencias educativas en un futuro cada vez más marcado por la tecnología, las redes de comunicación y la circulación constante de información. A partir de las ideas planteadas por Manuel Castell y de los aportes de Fliger sobre las transformaciones de la ciudad y las redes, vamos a reflexionar sobre cómo estos espacios y cambios pueden modificar la manera en que nos relacionamos, aprendemos y participamos en la sociedad. Pero este recorrido no será solamente una explicación sobre tecnología o sobre la ciudad del futuro. Lo haremos a través de la historia de Mateo, un niño de 10 años que vive en una ciudad colombiana en el año 2045. A través de un día en su vida podremos observar las posibilidades que ofrece una sociedad cada vez más conectada, pero también algunas preguntas que considero necesarias. ¿Todos tendrán la misma oportunidad para conectarse? ¿Qué ocurrirá con la educación? ¿Seguirán existiendo las fronteras tal como las conocemos? Y sobre todo, ¿estar conectados significa realmente estar más cerca unos de otros? Así que los invito a acompañarme en este recorrido por una ciudad que todavía no existe, pero que quizás nos ayude a pensar en la sociedad que estamos construyendo desde hoy. Ahora, imaginemos que estamos en el año 2045. Es una mañana cualquiera, en una ciudad colombiana. Las calles comienzan a llenarse de personas, y aunque muchas cosas todavía resultan familiares, otras han cambiado. El transporte, los servicios públicos, las comunicaciones y buena parte de las actividades económicas funcionan mediante sistemas conectados. La información circula constantemente entre personas, instituciones y territorios. Pero Mateo, un niño de 10 años que vive en esa ciudad, todo esto es normal. Él ha crecido utilizando la tecnología para estudiar, comunicarse, jugar y conocer otros lugares. No piensa en las redes como algo extraordinario, hace parte de su vida cotidiana. Antes de salir hacia la escuela, Mateo conversa brevemente con su mamá sobre la actividad que tendrá ese día. La profesora le ha explicado que van a conectarse con estudiantes de otra ciudad para compartir experiencias sobre sus territorios. Mateo está emocionado. Para él, la distancia parece cada vez menos importante, pero conversar con alguien que está lejos, conocer otros lugares desde una pantalla y acceder a información en cuestión de segundos, pero detrás de esa facilidad para conectarse aparece una pregunta que quizás Mateo todavía no se ha hecho. ¿Estar conectado significa que todos tenemos las mismas oportunidades? Esta pregunta resulta importante cuando pensamos en las transformaciones de la ciudad. Manuel Castell explica que las redes han adquirido un papel central en la organización de la sociedad contemporánea. Las relaciones económicas, sociales y comunicativas ya no dependen exclusivamente de la cercanía física, porque las tecnologías permiten establecer conexiones entre personas y territorios distantes. La ciudad, entonces, no puede entenderse solamente como un espacio físico. También está formado por las relaciones que se promueven entre quienes la habitan, por la información que circula y por las conexiones que permiten que diferentes lugares interactúen. Y esto también transforma la manera de aprender. Una escuela puede comunicarse con otra que se encuentra a cientos de kilómetros. Un estudiante puede conocer otras culturas sin desplazarse. Un docente puede compartir experiencias con colegas de diferentes territorios. Las fronteras físicas continúan existiendo, pero ya no determinan por completo las posibilidades de comunicación y aprendizaje. Sin embargo, hay algo que no podemos perder de vista. No todas las personas participan en esas redes en las mismas condiciones. Algunas cuentan con dispositivos, conexión estable y conocimientos para aprovechar las herramientas digitales. Otras tienen dificultades incluso para acceder a ellas. Por eso, la ciudad conectada también nos obliga a mirar las desigualdades que existen detrás de esa conexión. Mateo todavía no tiene la respuesta, pero está a punto de encontrarse con una experiencia en la escuela que le permitirá comenzar a comprenderlas. Y así comienza su jornada. Mateo llega a la escuela. Hay algo diferente en el ambiente de ese día. No porque haya desaparecido los salones, los docentes o los compañeros, sino porque una parte de la experiencia de aprendizaje ahora puede ocurrir más allá de las paredes del colegio. La profesora ha preparado una actividad con estudiantes de otra ciudad. La intención no es simplemente conectarse a una pantalla, sino conocer otras experiencias, comparar realidades y descubrir que tienen en común dos comunidades que se encuentran a kilómetros de distancia. Los estudiantes comienzan a compartir, hablan de sus barrios, de sus familias,
de las actividades que realizan y de las características de los lugares donde viven. Mateo descubre que algunas cosas son diferentes, pero otras resultan sorprendentemente parecidas. En ese momento comprende que aprender con alguien que está lejos no significa solamente recibir información de otra persona, también significa escucharla, hacer preguntas, comparar experiencias y conocer que existen diferentes maneras de vivir y comprender una misma realidad. La actividad termina y Mateo se acerca a su profesora. Profe, ¿entonces podemos aprender con niños que están lejos? Sí, Mateo, pero lo importante no es solamente poder conectarnos. Lo importante es qué hacemos con esa conexión. Esta frase resume uno de los desafíos de la educación dentro de una sociedad en red. Las tecnologías amplían las posibilidades de encuentro y permiten que la escuela establezca relaciones con otros espacios y territorios. Sin embargo, la herramienta no determina por sí misma lo que se aprende. La experiencia educativa depende de la intención con la que se utiliza, de las preguntas que se plantean y de la capacidad de quienes participan para construir conocimiento a partir de esa interacción. Desde esta perspectiva, la escuela no desaparece frente a las redes. Su función cambia y se amplía. Ya no se trata únicamente de transmitir información que los estudiantes pueden encontrar en diferentes medios. También se trata de acompañarlos para que puedan interpretar esa información, relacionarla con su contexto y construir una mirada propia. Y aquí aparece una transformación importante. La ciudad también puede convertirse en un espacio educativo, una biblioteca, un centro cultural, una comunidad, una institución o incluso una persona que se encuentra en otro territorio pueden participar de una experiencia de aprendizaje. Las redes permiten que esos espacios se relacionen, pero para que esa posibilidad sea realmente educativa, es necesario que exista una intención pedagógica que oriente el encuentro. Mateo comienza a entenderlo. La pantalla no es lo más importante de la actividad. Lo importante fue lo que ocurrió a través de ellas. Conocer otra realidad, escuchar otras voces, comparar experiencias, hacerse preguntas y descubrir que aprender también puede significar acercarse a personas que viven de una manera diferente. Sin embargo, mientras Mateo guarda sus materiales, queda una pregunta pendiente. Si las redes pueden ampliar tanto las posibilidades de aprendizaje, ¿qué ocurre con quienes no tienen las mismas condiciones para acceder a ellas? La pregunta que quedó abierta acompaña a Mateo durante el resto de la jornada, porque hablar de una ciudad conectada también significa preguntarnos quiénes pueden participar realmente de esas conversaciones. Mateo tiene un dispositivo para estudiar, una conexión estable y una escuela que puede desarrollar actividades con otros territorios, pero no todos los niños viven las mismas condiciones. Algunos tienen que compartir un solo dispositivo con varios integrantes de su familia, otros dependen de una conexión inestable. Y también existen estudiantes que pueden tener acceso a Internet, pero no cuentan con el acompañamiento o con los conocimientos necesarios para aprovechar todas sus posibilidades. Aquí aparece una diferencia importante entre tener acceso a la tecnología y poder aprovecharla para aprender. La desigualdad, entonces, no desaparece porque una ciudad esté conectada. En algunos casos incluso puede hacerse más visible. Las redes pueden acercar a quienes están lejos, pero también pueden dejar en evidencia quienes tienen más posibilidades de participar en ellas. Y esto nos lleva nuevamente a la educación. Si queremos que la tecnología contribuya a ampliar las oportunidades de aprendizaje, no basta con llevar dispositivos a las escuelas. También necesitamos condiciones de acceso, acompañamiento docente, formación y propuestas educativas que tengan sentido para los contextos en los que viven los estudiantes. Porque una herramienta puede ser la misma para todos, pero las posibilidades de utilizarlas pueden ser muy diferentes. Mateo comienza a comprender que la ciudad que imaginaba como completamente conectada no es necesariamente una ciudad en la que todos participan de la misma manera. Y quizá ahí aparece una de las mayores responsabilidades de la educación. No solamente enseñar a conectarnos, sino ayudar a construir condiciones para que nadie quede por fuera de esas posibilidades. Pero la desigualdad no es la única pregunta que deja esta nueva ciudad. Hay otra transformación que Mateo todavía no ha pensado. Si podemos aprender desde cualquier lugar y comunicarnos con personas que estén lejos, entonces, ¿dónde comienzan y dónde terminan las fronteras de la educación? Para Mateo, una frontera siempre había sido algo fácil de imaginar, una línea que separa un territorio de otro. Pero después de la experiencia de esa mañana, comienza a entender que las fronteras pueden ser diferentes. Una pantalla puede conectar dos escuelas que están muy lejos. Una plataforma puede permitir que un estudiante acceda a información producida en otros países.
Una videollamada puede poner en contacto a personas que nunca se han encontrado físicamente. Entonces, ¿qué ocurre con las fronteras? No desaparecen, pero cambian. La distancia geográfica sigue existiendo, pero ya no determina por completo con quién podemos comunicarnos, qué podemos conocer o dónde podemos aprender. Flieger, al dialogar con los planteamientos de Caster, permite comprender precisamente esta transformación de la ciudad y de las relaciones que se construyen dentro de ella. Las redes modifican la manera en que los territorios se relacionan y hacen que las conexiones entre diferentes lugares adquieran cada vez mayor importancia. Esto también transforma la experiencia educativa. La escuela puede relacionarse con una comunidad que está lejos. Los estudiantes pueden conocer otras culturas. Un proyecto puede desarrollarse entre diferentes territorios. Y una experiencia que comienza dentro del aula puede continuar fuera de ella. Para Mateo, esto significa que aprender ya no está limitado completamente al lugar donde estudie. Puede aprender en su escuela, en su casa, en una biblioteca, en un espacio cultural, o mediante una experiencia compartida con alguien que se encuentra en otro territorio. La ciudad comienza a convertirse en una extensión del aprendizaje, pero esta posibilidad también exige una nueva responsabilidad. Si las fronteras son cada vez más flexibles, necesitamos formar estudiantes capaces de moverse dentro de esa diversidad de espacios, información y relaciones sin perder su capacidad de analizar lo que encuentran. Porque estar cerca de otras realidades no significa necesariamente comprenderlas. Conocer información sobre otra comunidad no es lo mismo que escucharla. Conectarse con otra cultura no significa automáticamente respetarla. Y tener acceso a diferentes conocimientos no significa saber utilizarlos. Por eso la educación tiene que acompañar estas nuevas formas de relación. Mateo comienza a comprender que la ciudad del futuro no será solamente una ciudad con más tecnología. Será una ciudad en la que las personas tendrán que aprender a relacionarse con un mundo mucho más amplio que el que conocen físicamente. Y esa capacidad también se aprende. Al terminar la jornada, Mateo sale de la escuela, pero esta vez lleva consigo algo diferente. No lleva solamente información, lleva preguntas, y quizá esa sea una de las formas más importantes de aprender. Mateo regresa a casa. Durante el camino piensa en la actividad de la mañana y en todo lo que descubrió. Al principio creía que la tecnología servía principalmente para hacer las cosas más rápidas y fáciles. Ahora empieza a verlas de otra manera. Comprende que una conexión puede acercarlo a personas que viven lejos, que una herramienta digital puede abrir nuevas posibilidades para aprender y que la escuela puede relacionarse con otros espacios y territorios. Pero también comprendió que no todos tienen las mismas posibilidades de aprovechar esas conexiones. Y quizás esa sea la mayor contradicción de la ciudad en la que vive. Tenemos más posibilidades de comunicarnos, pero no necesariamente las mismas oportunidades para participar. Tenemos más información, pero también necesitamos más capacidad para analizarla. Tenemos más herramientas para aprender, pero eso no significa que cualquier herramienta produzca aprendizaje. Cuando llega a casa, Mateo le cuenta a su mamá lo que ocurrió durante la jornada. Le habla de los estudiantes de la otra ciudad, de las diferencias que encontró y de la conversación que tuvo con su profesora. Su mamá lo escucha y le pregunta qué fue lo que más aprendió ese día. Mateo piensa durante unos segundos antes de responder. Creo que aprendí que estar conectado no es lo mismo que estar incluido. Una respuesta sencilla, pero que resume una reflexión mucho más amplia. Porque la ciudad que estamos construyendo no dependerá solamente de cuánta tecnología tengamos. También dependerá de cómo decidamos utilizarla, de quiénes puedan acceder a ella, de qué papel tenga la ciudad, la educación, y de nuestra capacidad para reconocer que detrás de cada conexión existen personas con historia, condiciones y oportunidades diferentes. Desde esta perspectiva, la educación adquiere una responsabilidad fundamental. No se trata de preparar a los estudiantes únicamente para utilizar las herramientas que existen hoy. Se trata de ayudarles a comprender el mundo en el que viven, a participar en las redes de manera crítica y a utilizar el conocimiento para relacionarse con otros y transformar su realidad. Porque la tecnología seguirán cambiando, las ciudades también, pero la necesidad de formar personas capaces de pensar, cuestionar, convivir y participar seguirá siendo esencial. Y entonces aparece la pregunta que atraviesa toda esta historia. ¿Qué ciudad estamos construyendo cuando decidimos cómo conectamos, cómo educarnos y cómo relacionarnos con los demás? Hasta aquí hemos acompañado a Mateo durante un día en una ciudad donde las redes hacen parte de casi todos los espacios de su vida. Pero ahora quiero detenerme en algo. Más allá de imaginar cómo podría ser una ciudad en 2045,
también podemos preguntarnos qué estamos haciendo nosotros desde el presente para construirla. Como docente considero que la tecnología ya está transformando la manera en que enseñamos y aprendemos. Hoy podemos utilizar las herramientas digitales para preparar una clase, crear actividades, buscar información, comunicarnos con otros docentes o acercar a los estudiantes a experiencias que antes parecían muy lejanas. Pero también he aprendido que utilizar una herramienta no significa necesariamente innovar. Una pantalla dentro del aula no cambia por sí sola la manera de aprender. Una plataforma no garantiza que un estudiante comprenda. Y tener acceso a una gran cantidad de información tampoco significa que saber hacer con ella. La diferencia está en la intención con la que utilizamos esos recursos. Por eso cuando pienso en la ciudad que estamos construyendo, me imagino una escuela en la que la tecnología reemplace al docente. Imagino una educación en la que la tecnología pueda ampliar las posibilidades del maestro y de los estudiantes, pero en la que sigan siendo fundamentales la conversación, la creatividad, el pensamiento crítico, la colaboración y el vínculo con el contexto. También pienso en algo que no podemos dejar de lado, es la desigualdad. No tendría mucho sentido hablar de una educación completamente conectada si todavía existen estudiantes que no cuentan con las mismas condiciones para acceder a la herramienta o utilizarlas. La tecnología puede abrir puertas, pero necesitamos preguntarnos quién tiene esas puertas disponibles y quién todavía encuentra obstáculos para atravesarlas. Por eso considero que educar en una sociedad red no consiste únicamente en enseñar a utilizar dispositivos. También significa formar personas capaces de participar, cuestionar, seleccionar información, relacionarse con otras realidades y utilizar el conocimiento para transformar aquello que viven. Quizás ese sea uno de los mayores retos que tenemos como docentes. No preparar a los estudiantes solamente para el mundo que existe hoy, sino ayudarlos a construir el mundo en el que tendrán que vivir mañana. Y en este punto, la historia de Mateo deja de ser solamente una historia sobre el año 2045. También comienza a hablar de nosotros, de nuestras escuelas, de nuestras ciudades y de las ciudades que estamos tomando ahora. Durante este recorrido, acompañamos a Mateo por una ciudad que todavía no existe, pero que quizás no está tan lejos de lo que estamos construyendo hoy. Una ciudad donde las redes conectan territorios, donde la tecnología transforma las formas de aprender y donde las fronteras ya no dependen únicamente de la distancia. Pero también encontramos una realidad que no podemos ignorar. Estar conectados no significa que todos tengamos las mismas oportunidades. Tener tecnología no garantiza aprendizaje. Y acceder a información no significa necesariamente comprenderlo. Por eso, cuando pensamos en la ciudad del futuro, considero que la pregunta más importante no debería ser cuánta tecnología tendremos. La pregunta debería ser ¿para qué la vamos a utilizar y a quiénes queremos incluir en ella? La tecnología puede acercarnos, puede ayudarnos a aprender de otras personas, conocer diferentes territorios, encontrar nuevas maneras de participar. Pero somos nosotros quienes decidimos qué hacemos con esas posibilidades. Desde la educación tenemos una responsabilidad enorme. Podemos utilizar las redes solamente para consumir información o podemos convertirla en espacios para preguntar, crear, compartir conocimientos y reconocer otras realidades. Podemos enseñar a utilizar herramientas, pero también podemos enseñar a pensar antes de usarlas. Y podemos hablar de ciudades inteligentes, pero no deberíamos olvidar que una ciudad verdaderamente inteligente también necesita ser una ciudad más humana, más participativa y con mayores oportunidades para todos. Mateo comenzó su día pensando que la tecnología simplemente hacía más fácil comunicarse. Terminó entendiendo algo diferente. La conexión por sí sola no cambia una sociedad. Lo que realmente puede transformarla es lo que hacemos con aquello que nos conecta. Y quizás esa sea la ciudad que vale la pena construir. Una ciudad donde la tecnología no sea el centro, sino una herramienta al servicio de las personas. Una educación que no tenga miedo de incorporar nuevas posibilidades, pero que tampoco pierda de vista su propósito. Y unas redes que no solo nos permitan estar cerca de quienes están lejos, sino también de comprender, respetar y construir con quienes tenemos cerca. Porque al final la ciudad del futuro no se construye solamente con tecnología, se construye con las decisiones que tomamos hoy. Esto fue Más allá de la conexión, la ciudad que estamos construyendo. Gracias por acompañarme en este recorrido. Llegamos al final de este recorrido. La historia de Mateo nos permitió imaginar una ciudad donde las redes, la tecnología y la educación están cada vez más relacionadas, pero también nos recordó que ninguna transformación tecnológica tiene sentido si no está acompañada de oportunidades, de pensamiento crítico y participación. La ciudad que estamos construyendo no está solamente en el futuro, también se construye desde nuestras escuelas, nuestras ciudades, nuestras comunidades y las decisiones que tomamos cada día.
Gracias por escucharme y por acompañarme en esta reflexión. Esto fue Más allá de la conexión, las ciudades que estamos construyendo. Hasta una nueva oportunidad.